Hola, gracias por escuchar nuestro nuevo podcast de Intégrate, una iniciativa que apoya la educación financiera del país. Para el día de hoy quiero contarles que tenemos a Ana María de Valladares. Ella es abogada y es asesora en finanzas personales y empresariales. Es fundadora de la empresa Logros y la tenemos aquí con nosotros el día de hoy para platicar un poquito más sobre cómo planificar nuestras finanzas. Hola Ana María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para empezar, estoy feliz de estar aquí en este espacio creado por Intégrate, que me parecen que son unas iniciativas súper positivas e importantes para generar una cultura financiera entre nuestra querida población. Así que sí, aquí estamos. Hoy queremos hablarles de cómo planificar sus finanzas para este 2021. Y déjenme contarles que existe un método como es el método de Logros, en donde nosotros siempre tratamos de cubrir 4 áreas, que son las 4 áreas de las que les quiero hablar este día. Una de las áreas importantísimas, en primer lugar, es el área de la deuda. Sabemos que en estos tiempos y en el contexto que hemos venido viviendo este 2020 de pandemia, hoy resulta más importante que nunca el área de la gestión de la deuda. Tenemos que aprender a gestionar y manejar todas las deudas que tenemos, porque es bien difícil encontrar una persona sin deudas y qué bien cuando hay alguien que no tiene deudas, pero el 80-90%, entre el 80 y el 90% de la población laboralmente activa sí tiene una cartera de deudas que le está afectando la economía personal y familiar. Entonces, por eso es que es súper importante el área número 1 de gestión de deuda. Ahí es donde las personas para el 2021 tenemos que buscar aprender de cómo trabajar nuestras deudas, qué parte de nuestras deudas nos está lastimando tanto el bolsillo, cómo gestionar mejores condiciones crediticias y mejores condiciones en general para ser tratados por las instituciones financieras y que podamos pagar la deuda. Fíjense bien, no estamos hablando de no pagar ni de generar una cultura de no pago, todo lo contrario. Nuestra empresa fomenta, al contrario, pagar, pero pagar dentro de mis condiciones reales, dentro de mi capacidad actual de pago. Y para eso tenemos que gestionar la deuda y buscar soluciones a ese endeudamiento. Otra área súper importante es el área de la planificación propiamente, que implica aprender a hacer presupuestos, tener herramientas del control del gasto, tener, por ejemplo, herramientas como el flujo de efectivo que circula en nuestra economía familiar, y no hacerlo nada más solo por hacerlo, sino que tenemos que aprender a hacer presupuestos con estrategia. ¿Y qué quiere decir la estrategia? Quiere decir buscar el presupuesto manejable que más se adapte al movimiento del gasto y del ingreso en cada historia familiar, porque cada familia y cada persona es diferente. Y la estrategia tiene que ver mucho con la comunicación de la información, la transparencia, la forma en que tratamos esa información y la forma en que la plasmamos en un presupuesto. Y un presupuesto, tenés que saber que un presupuesto es una proyección de lo que va a pasar en el mes. Es presuponemos anticipadamente cómo vamos a gastar ese dinero, a qué rubro, gasto, segmento se va a ir esa plata, y tener el control y la disciplina durante todo el mes para ejecutarlo lo más al pie de la letra que se pueda. Yo no estoy casada con que los presupuestos sean que se deben de cumplir sí o sí. Creo que deben de cumplirse con disciplina y con firmeza, pero creo que también tiene que haber cierto grado de flexibilidad. Ok, qué interesante. A ver, me llama la atención ahorita que dijiste la palabra presupuesto, que el presupuesto pues obviamente significa una planificación de por medio. Una vez leí, no me acuerdo en qué sitio web, pero leí de que cuando uno está desarrollando este tipo de presupuesto, está planificando sus finanzas, primero tiene que ser realista, por supuesto. Y número dos, decía una estadística de que tenés que ahorrar el 60% y gastar el 40% de tu ingreso. Bueno, ¿Cuál es la cita real? la cifra real. La cifra real. Ok, Perdón, sí. nosotros creemos que la cifra es del tamaño o a la medida del dueño de la cifra. Ok. ¿Por qué? Porque no todas las personas tienen la misma carga de gasto y no todas las O el personas, mismo ingreso. no todas las personas tienen la misma carga de ingreso y tampoco todas las personas tienen el mismo nivel de endeudamiento. Entonces, personalmente creo que el ahorro tiene mucho que ver
más con el hábito que la cantidad, porque lo que está faltando realmente para que puedas cumplir tu propósito de 2021 y todos los que nos escuchan, lo que realmente está faltando es desarrollar un hábito con técnica, con metodología sencilla, porque tampoco es ciencia lo que podemos llegar a hacer con el ahorro, pero sí es necesario caer en la cuenta que lo que necesita cambiar antes de poder ahorrar es precisamente mi hábito. Hacer nacer el hábito sobre la base de desmontar muchas creencias, fábulas, leyendas o historias, como lo querramos llamar, que están, o mitos o excusas que están relacionadas directamente con el ahorro. Como por ejemplo, voy a ahorrar cuando yo esté grande, ahorita estoy muy joven. Voy a ahorrar cuando me sobre, jamás te va a sobrar. Ok, voy a ahorrar. ¿Cómo puedo ahorrar? Dice alguna gente, ¿cómo puedo ahorrar si tengo tantas deudas que pagar? O ¿cómo voy a ahorrar? Dicen otros, especialmente las chicas, las mujeres, también decimos eso, ¿cómo ahorrar con tanta cosa que necesito comprar para mí? Entonces hay que desmitificar, hay que desmontar todas estas creencias a través de un proceso de aprendizaje y de formación como es el método Logros, para poder abrirle paso a la disciplina del hábito y formar el hábito. Por eso te digo que mucho más allá de la cantidad es súper importante el hábito y cómo desarrollas el hábito. Otro pilar, la tercera área importantísima que Logros tiene para tratar las finanzas y planificarlas es aprender a poner metas financieras y a ahorrar. Precisamente de eso se trata. Poner metas financieras. Fíjate bien, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, todo nuestro día está plagado de decisiones que tienen un impacto financiero. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a ver esas decisiones así. No las vemos como una decisión financiera, pero si te das cuenta, si te levantaste tarde, te tocó ir en tráfico y está gastando más gasolina. Eso es una decisión financiera. Si saliste de tu casa en una gran carrera y no llevaste el almuerzo, esa es una decisión financiera, porque en algún punto vas a tener que comer y vas a tener que gastar para comer. Entonces, si de repente tú manejas, tenés tu vehículo, tenés tu presupuesto de gasolina, pero te acordaste que se te olvidó hacer X o Y mandado y decidiste hacerlo en 2 días separados, gastaste mucha más gasolina de la que planeabas. Si de repente salió que dijeron todos, vámonos el viernes a tomarnos algo, todos juntos con los amigos, o incluso tal vez con la familia, pero no lo tenías planificado, es una decisión que te va a impactar. Entonces, todas las decisiones que tomamos a lo largo del día, lo veamos o no lo veamos, es una decisión financiera. Ok, cuando hablas de los hábitos, porque también es algo que me llama mucho la atención, se escucha muy bonito, se escucha bien fácil de realizar, como ok, solo tengo que construir mi hábito y ya está. Pero verdaderamente al ser humano le cuesta un montón crearse esos hábitos. Sí. Independientemente del tema o ya sea laboral, personal, en sí crear un hábito es a veces bastante difícil. Entonces en el área de las finanzas, ¿sí? Queda claro que tenés que formarte el hábito, ¿verdad? Y que ese es el principio seguido por una planificación financiera que te sostiene. Pero ¿cómo realmente formas tú esos hábitos, especialmente si estás acostumbrado y has venido acostumbrada a los malos hábitos, ¿sabes? Y toda tu vida lo has hecho mal y has gastado y no has ahorrado y te endeudases y realmente no has tenido un buen manejo. O sea, ¿cómo haces ese cambio de chip y cómo formas esos hábitos? Bueno, desgraciadamente hay muchísima gente que no hace el cambio de chip hasta que ya está metido o metida en problemas serios. Cuando están cerca de la bancarrota, cuando tienen niveles de endeudamiento altísimo, cuando ya no es manejable para ellos la situación, para ellos, porque en realidad al final del día cualquier circunstancia de tipo financiero se puede resolver. Todos los problemas de dinero tienen solución, todos los problemas de deuda tienen solución. Pero volviendo al hábito, te voy a contar que los hábitos están enraizados profundamente en la formación o en las creencias
que recibimos desde que crecemos. Okay. Ahí es donde se enraiza por primera vez un mal hábito. Por ejemplo, crecemos la mayoría de las personas con aquel concepto de que del dinero no se puede hablar. Hay temas en la familia que te enseñan que no deben de tocarse. Son temas tabú al final del día. El dinero es uno de esos. La religión, el sexo, la política son temas que nunca se deben de tocar porque no son buenos modales. O causan controversia. O causan controversia y conflicto, y desde allí va sembrado en la formación de cada persona no hablar del tema, y por lo tanto cuando es bien interesante, porque cuando no hablas del tema estás desde pequeño cerrado a recibir cualquier insumo positivo sobre el tema. Está cerrado a lo negativo, pero también está cerrado al insumo positivo. Y el hecho de estar cerrado de esa forma no te permite que cuando creces con tus amigos o tu familia, poder hablar del tema libremente para poder, por ejemplo, adquirir información de gente a la que le ha ido bien financieramente, por ejemplo, porque no podés tocar el tema. Entonces, ahora bien, la formación, formarte un nuevo hábito, es un estudio completo que tú tenés que hacer y reflexión de tus raíces. Para empezar, si tú descubrís tus raíces y tú estás pasando por una situación económica en la que necesitas cambiar el rumbo completamente, lo que vas a hacer es, además de la reflexión, vas a tener que adquirir algunas herramientas y algunos consejos prácticos. A nivel práctico quiere decir algo que ya otros han probado que resulta. Y te voy a dar un caso, te voy a poner un ejemplo. En el ahorro, la mayoría de las personas, cuando yo doy capacitaciones o cuando doy conferencias, casi siempre yo les pregunto, ¿por qué usted no ahorra? ¿Ok? No ahorro porque simple y sencillamente doy 1000 excusas. Y allí las excusas pueden llenar una hoja completa. Pero ¿qué pasa realmente? Lo que sucede es que las personas estamos acostumbradas a que recibimos la plata y nomás la recibimos. ¿Qué es lo primero que hace todo el mundo cuando recibe su salario? La mayoría de las personas. Los siguientes 3-4 días es un frenesí completo por gastarlo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense bien, nos estamos gastando absolutamente todo lo que nos ingresa y luego si sobra lo dedicamos al ahorro. Entonces ahí está cuando una debía clave. De ser al revés. Al revés. Claro. Lo que tenemos que hacer es, me entró el ingreso, el ahorro tiene que ser un gasto obligado, hay que verlo como un gasto, apartarlo de entrada de alguna manera, cuenta aparte, dinero aparte, si querés se lo entregas a la abuelita para que lo guarde debajo del colchón. La cuestión es tú no tener el acceso para poder apartar esa plata. Y con lo que te sobra, haces el gasto. Mientras que ahorita estamos al revés, ¿verdad? Queremos gastar y ahorrar de lo que me sobra. Es al revés. Vamos a recibir el ingreso, ahorrar y con lo que me sobra hago el gasto. ¿Qué te va a hacer eso? Te va a obligar a sacar del camino todos los gastos superfluos porque es sencillo, no te va a alcanzar para estar gastando en cosas que no necesitas. Ese es, por ejemplo, es un básico ejemplo de cómo arrancar con el hábito del ahorro, por dónde comenzar. Luego de eso tenés que escoger un método que se adapte a ti, que esté bien contigo y que sea cómodo para ti el ahorrar. Y la cuarta área o pilar fundamental de la planificación financiera, un método específico para llegar a ser solvente del todo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la primera área estábamos hablando del endeudamiento, de gestionar tu cartera de deuda, pero habemos personas que tenemos deudas a veces larguísimas, de 10 años, 15, cuando son deudas de casa, o cuando son deudas de vehículos 5 años, o cuando son créditos personales o tarjetas de crédito. Y a las personas que tienen muchas deudas les parece imposible, como que nunca en su vida van a salir de allí. Pero la verdad es que existen métodos para salir de ahí y hay que buscar un método que me permita ser solvente. ¿De qué manera pago cada una de estas deudas para liquidarlas de una en una poco a poco y llegar en un periodo o en un lapso corto de tiempo inferior a los 5 años, por lo menos unos 2 a 3 años, dependiendo de tu nivel de endeudamiento, poder llegar a ser solvente y ya no deberle nada a nadie para poder enfocarte en temas como, por ejemplo, la inversión en el futuro, poder hacer inversiones, poder multiplicar fuentes de ingreso, adquirir nuevas fuentes de ingreso? Entonces,
Creo yo que la planificación del 2021 tiene que girar en torno a estos 4 elementos. Gestionar la deuda, el primero, planificar por medio de las herramientas como el presupuesto, el control del gasto, el control de los gastos superfluos, los calendarios de pago, las aplicaciones en línea. Ese es el área número 2. El área número 3, el área número 3 sería poder desarrollar tus hábitos del ahorro, poder establecer metas financieras para el 2021. ¿Qué querés hacer con el dinero en el 2021? ¿Ok? Y luego el método, la solvencia, que sería encontrar un método para llegar a ser solvente definitivamente. No te estoy diciendo que vas a lograrlo todo en el 2021, te estoy diciendo que encontrás el método para ser solvente en el 2021, pero por lo menos arrancás y por lo menos iniciás el camino hacia una verdadera libertad financiera en el futuro. Entonces son 4 elementos que de verdad, si los echas a andar, vas a poder en el futuro llegar a tener una libertad financiera. Y cerrando este año como estamos, yo creo que una de las ganancias dolorosas tal vez que nos pudo haber dejado el 2020 a muchísimas personas es que necesitamos organizar las finanzas y tener fondos de emergencia. Los fondos de emergencia son ahorros y son meta financiera. Tanto son parte de la planificación. Claro, son parte de la planificación. En el área de ahorro y meta financiera, nosotros le enseñamos a las personas cómo tener fondos para diferentes usos, fondo de inversión, fondo de emergencia, fondo de jubilación, etcétera, etcétera. Pero de las mayores ganancias de este año es habernos dado cuenta que no hemos hecho bien las cosas en nuestras finanzas personales. Y se puso en evidencia aún más durante la pandemia. Años atrás veníamos tal vez, según nosotros, haciendo malabares, sosteniendo la peña, abriendo un hoyo para tapar otro, y esa ha sido como la rutina que constantemente hemos manejado. Pero 2020 nos enfrentó de una sola vez y de golpe con el tema de no estábamos listos. ¿Y por qué no estábamos listos para enfrentar una situación tan difícil? Porque nunca hemos hecho una verdadera planificación financiera. Entonces ahí se puso en evidencia que sin fondos de emergencia, durante una crisis como la que hemos vivido, mucha gente se vio realmente problemada, se vio realmente afectada, triste, abatida y angustiada. Ok, y estos fondos de emergencia de los que tú estás hablando ahorita, ¿cómo se crean? ¿Cómo se elaboran? Bueno, mira, los fondos de emergencia es una cantidad de dinero que tú vas a ir ahorrando poco a poco, pero lo vas a decidir en la base de tu ingreso. ¿Cómo así? Es decir, por ejemplo, si vos ganás $1,200 en un mes, Dios permita que eso estemos ganando por ahí, y si ganamos menos, pues hay mucha gente que ha visto reducido su salario con esto de la pandemia, porque las empresas no andan muy bien. Pero el punto es cuántos meses de tu ejemplo para el fondo de emergencia, cuántos meses de tu salario te sentirías cómodo teniendo como fondo de emergencia en caso que te quedas sin empleo. Hay gente que se siente cómoda con 3 meses de fondo de emergencia, o sea, son 3 meses de su salario. Si yo gano 1,200, mi fondo de emergencia va a ser 3,600. ¿Y por qué estoy cómodo con eso? Sencillo, estoy cómodo con eso porque lo que yo quiero es 3 meses nada más para volverme a colocar en un empleo. Pero si vos tomaste la decisión de que, ok, si a mí me llegan a quitar, yo voy a poner un negocio, entonces no necesitas 3, necesitas más. Todo depende, por eso es que en Logros las finanzas se manejan a la medida, porque ningún caso es exactamente igual al otro. No se puede estandarizar las soluciones para cada individuo, porque lo que sí podemos es aplicar un método estandarizado como el que te estoy contando, que son 4 áreas muy importantes, pero al aplicarlas vamos a tener las soluciones adecuadas para cada persona y para cada situación particular. Entonces, por eso es que el fondo de emergencia se construye con un método determinado que Logros realmente trabaja mucho en base a métodos, en base a herramientas, y métodos que ya probamos que son los que resultan, métodos que hemos aplicado una y otra vez durante muchos años desde nuestra fundación allá por el 2012, 2013,
y que hemos visto que una y otra vez repetitivamente estos métodos están funcionando para las personas. Entonces son 4 áreas para planificarlo. Y una cosa muy importante que no quiero dejar de decir hoy es, y quizá con esto para ir cerrando, no sé si tú tenés algo que preguntarme, pero creo que como el año está terminando prácticamente, creo firmemente, y esto va para todos los que nos están escuchando, de manera particular e individual, quiero decirte a ti que me escuchas a través de este podcast, que de tus acciones del día de hoy van a depender tus resultados del 2021. O sea, no hay vuelta de hoja. Y de los siguientes años. Y por supuestísimo que de los siguientes años. Pero si tú no comienzas a sembrar desde hoy en el área financiera, siempre te vas a ver en una situación de baja calidad de vida y de dificultad para superarte económicamente. Entonces, definitivamente, de tus acciones de este fin de año o de principio, digamos, de 2021, de esas acciones que tomes, dependen tus resultados financieros del futuro. Si tu acción es ser indiferente a todo lo que te hemos hablado en el podcast y solo escucharlo como cuando escuchas llover, que no equivale a nada, vas a seguir en la misma circunstancia durante mucho tiempo. Pero si tú decides, no, yo de verdad necesito cambiar mi futuro financiero y tomas los primeros pasos necesarios para ello, entonces tus resultados van a ser dramáticamente diferentes. Ok, bueno, creo que nos has dejado con un último consejo bastante sabio, bastante fuerte, pero sobre todo bastante verdadero. A mí lo que innecesario. Claro, innecesario, por supuesto, innecesario para que todos lo escuchemos. Pues creo que todos absolutamente aquí, los que nos escuchan y pues incluso los que no, necesitan oír, necesitan aprender de estas personas como tú, pues que están apoyando la educación financiera, o como nosotros, ¿verdad? Con nuestra iniciativa, que eso es lo que queremos al final del día, romper, ¿verdad? Con esos, como el tabú que decís, con esos tabús de que no se habla de las finanzas o que no es algo válido, ¿verdad? En tu vida, es completamente lo contrario. Y yo creo que, pues para concluir, me voy con ese mensaje y también me voy con la reflexión de que para poder tener finanzas saludables, para tener esa libertad financiera de la que tanto hablas, pues se comienza con una planificación. Se comienza con tú sentándote con un lápiz y un pedacito de papel y haciendo tus finanzas y viendo, cuadrando, ¿verdad? Como dicen aquí en el país, cuadrando. Sí, cuadrando todo, y tenés herramientas muy útiles como por ejemplo Excel. Son hojas que te sirven muchísimo, las aplicaciones que bajas en tu celular. No, sí, hoy hay un montón de aplicaciones en tu smartphone. Pero fíjate que hay una cosa bien curiosa. Sí, el primer paso es planificar, aprender a planificar tu finanza, pero te voy a decir algo. Antes de eso, la decisión. Claro. Tomar la decisión de cambiar el rumbo de tu vida financiera. Porque de ahí para allá, todo se va a ir dando como que vas para abajo en la colina, rodando. Claro. Fácilmente y rápido. La aceptación, ¿verdad? La aceptación es lo primero y ya después tomar la decisión. Ok, bueno, muchísimas gracias Ana María por habernos acompañado el día de hoy. Creo que es un tema bastante importante, y a todos ustedes que nos están escuchando, pues espero nos escuchen la otra semana con nuestro siguiente podcast. Recuerden que nosotros somos Intégrate y Ana María es pues fundadora de Logros. Hasta la próxima.